Dios lo bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Yo sé que estamos contentos. Hemos alabado a Dios, hemos glorificado su nombre y ahora estamos disponiéndonos para escuchar la palabra de Dios. Y bendecimos a las personas que nos están escuchando a través del YouTube. Dios los bendiga y esperamos que el mensaje de hoy pueda ayudarles y pueda ser un alimento espiritual, pues ese es nuestro deseo, ese es nuestro objetivo. Y vamos a hablar sobre un tema en esta mañana: la unción produce señales y prodigios. La unción produce señales y prodigios. Y para esto vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo número 5, verso 12 al 16. Hechos capítulo 5, verso 12 al 16. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora por la oportunidad de estar delante de tu presencia y también por la oportunidad que tenemos de leer las sagradas escrituras. Te pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser una palabra de bendición para cada una de las personas que nos estén escuchando. Gracias te damos, Señor, por estas oportunidades que nos concedes de proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar acerca de la unción. Hay unos versículos que ustedes pueden anotarlo. Las personas que nos están escuchando también tomen nota de lo que vamos a decir, porque hay versículos que sería bueno que ustedes los anotaran, pensamientos del mensaje o algo que Dios les hable a ustedes por medio del mensaje. Todo el tiempo tomen notas, porque por el lugar por donde pasamos hoy ya no vamos a pasar mañana. En Primera de Juan capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. En Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. En Primera de Juan 2:27 también dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas. Estamos hablando de la unción. Qué bonita es la unción. Pero para poder sentirla necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a ver cómo la unción produce señales y prodigios. Ahora, ¿qué son señales y prodigios? Pues el versículo que nosotros leímos, el versículo 12, ahí habla de eso, de señales y prodigios. Y lo que vamos a hacer en el mensaje de hoy, vamos a comentar versículo por versículo para que esto nos ayude a nosotros a comprender el mensaje el cual estamos compartiendo. Y primero vamos a ver, los apóstoles entran en un tiempo de ministración. Los apóstoles entran en un tiempo de ministración. El versículo número 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí en este versículo nosotros vemos que señales y prodigios se estaban llevando a cabo, y la palabra de Dios nos dice que eran muchos.
se hacían muchas señales y prodigios. Y cuando la palabra de Dios dice que eran muchos, eso quiere decir que eran miles, cientos de personas que estaban viniendo a recibir un milagro de parte de Dios. Y yo quiero decirles una cosa, que toda persona que se acerca a Dios buscando un milagro y cree que hay ese milagro, es galardonado con ese milagro. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Es galardonado. Toda persona que cree en el poder de Dios, esa persona recibe su milagro. Todas estas personas eran personas necesitadas. La iglesia en sus primeros años, primeros días, primeros meses estaba, hermanos, dando sus primeros pasos, y estos hermanos, estos apóstoles, estos cristianos, sin duda estaban sufriendo, hermanos, persecución, estaban siendo ridiculizados, estaban siendo maltratados, estaban encarcelados, estaban azotados y todo, pero estos cristianos no se daban por vencidos, y estos cristianos seguían adelante proclamando el mensaje de la palabra de Dios. Y de esa cuenta es que ellos presentaban a un Cristo de poder. Y eso es lo que usted y yo tenemos que creer. Tenemos que creer en un Cristo de poder, no en un Cristo inútil, no en un Cristo que se quedó en la tumba. Y yo quiero decirles que nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, sí fue a la tumba, pero también de esa tumba resucitó a los 3 días. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Alabado sea su nombre. Entonces, por la mano de los apóstoles eran hechos muchas señales. Yo me imagino que la gente venía, y la gente buscando a Dios, y ellos tocaban a las personas para que fueran sanos de diferentes enfermedades. La Biblia no nos enumera las enfermedades, pero ustedes saben que a través de los años han existido todo tipo de enfermedades. La diabetes no es algo nuevo. La alta presión no es algo nuevo. El cáncer no es algo nuevo. Ahora tal vez algo nuevo, el coronavirus, ¿verdad? Que todavía no han encontrado una inyección, una vacuna. Yo creo que le hubieran dicho a Israel lo hubiera hecho rápido. Pero los Estados Unidos está trabajando en eso. Pero yo conozco un Dios de poder. Él no necesita vacunas. Él no necesita antivirus. Ese se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando aquí a muchas personas sobre este planeta hace más de 2000 años, y todavía sigue haciéndolo, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces Él todavía está en el trabajo de sanar a las personas, no importa cuál sea su enfermedad. Señales y prodigios. Ahora, ¿qué son señales? Señales son hechos sobrenaturales. Señales a veces son necesarios, son importantes para que la gente vea el poder de Dios. Muchas personas, como el mago Elimas, él vio. Muchos miraban y ellos también querían, yo quiero tener ese poder. Pero esa unción viene a través del Espíritu Santo. No es que cualquier persona, sí, un mago puede hacer muchas cosas, pero solamente es algo que está trabajando su mente, que es una ilusión, pero no es un milagro verdadero. Un mago no puede levantar a un paralítico. Un mago no puede levantar a uno que ya se murió, que tiene 3 días de muerto. No lo puede hacer. Lo puede hacer que usted mire, pero realmente son solamente ilusiones lo que usted está mirando. Pero el poder de Dios, la unción de Dios, ese sí tiene poder. Y los apóstoles, los discípulos del Señor, tenían esa unción. Y Él les dijo que fueran a predicar el evangelio. Y una de las cosas bonitas que yo encuentro allá en Marcos, en el capítulo 16, dice que estas señales seguirán a los que creen. Entre los que creen. Si hay personas que no creen en los milagros, pues no se va a hacer el milagro. Pero si hay personas que le creen a Dios, creen en los milagros, el milagro se va a llevar a cabo en esa persona.
No importa lo que esté pidiendo, para Dios no hay nada imposible. Y dice que ellos estaban manifestando esos milagros. Yo creo que esas señales, hermanos, que la gente miraba, eran suficientes para que la gente viera que no eran hombres cualquiera. Eran personas escogidas por Dios. Eran hombres que estuvieron cerca del Señor Jesús. Eran hombres que recibieron de primer mano el mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la gente necesitaba ver esas señales, y cuando la gente miraba las señales que los apóstoles hacían, algunos se quedaban pensando y decían: ¿qué no son estos los pescadores que no sabían ni leer ni escribir? ¿Qué no son gentes los del vulgo? Como algunos dicen, es de la chusma. Y ahora, ¿cómo los vemos? Se expresan bien, hablan bien, Dios los usa, grandes milagros están llevando a cabo, pero es la unción del poder de Dios lo que estaba en ellos, porque ellos en sí, yo le voy a decir una cosa: ningún hombre puede sanar a nadie, pero Dios sí puede sanar. Aún Daniel, como vimos en el estudio de la palabra, dice: yo no te puedo interpretar el sueño, pero hay un Dios en los cielos que sí lo puede hacer. Yo no te puedo sanar. Y por eso ellos decían: en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Cuando se menciona el nombre de Jesús, el enemigo tiembla. Porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Jesús ganó la victoria. Jesús ganó nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas bonitas que existía aquí, cuando ellos se congregaban ahí en el pórtico de Salomón, es que ellos estaban unánimes. Es lo que dice, y estaban todos unánimes. Eso quiere decir mucho, que la iglesia, hermanos, aunque poco en la iglesia, pero que estemos unidos. Ahí está el dicho que la gente dice que un pueblo unido jamás será vencido. Y yo le voy a decir una cosa, que un pueblo cristiano unido, el diablo no nos puede romper, porque estamos unidos. Pero cuando una oveja se sale, ¿qué es lo que pasa? El diablo lo va a hacer pedazos, porque se separó del redil. Pero cuando estamos unidos, el diablo no nos va a poder romper, porque estamos unidos. Y ellos estaban unánimes. Y esa era, hermanos, el éxito. Esa era la bendición que ellos podían experimentar. Estaban unánimes ahí, alabando y glorificando el nombre de Dios. La palabra del Señor nos dice también ahí en Hechos capítulo número 2, en las partes finales de ese versículo, de ese capítulo, dice que los hermanos se reunían en las casas, y dice que tenían un corazón humilde, sencillos de corazón. Y qué lindo es cuando hay esa sencillez de corazón. No hay esa vanidad, no hay ese orgullo. Yo soy mejor que tú, yo no me junto contigo, tú eres del vulgo. No. Todos somos iguales delante de Dios. Es cierto que algunos han sido más bendecidos. Unos tienen mejor casa, mejor carro, más dinero y todo. Pues gloria a Dios. Comparta sus bendiciones con alguien. Pero estaban unánimes. Ahora, ¿qué son prodigios? Porque ya vimos las señales. Señales son hechos sobrenaturales que muestran a la gente el poder de Dios. Pero ¿qué son prodigios? Prodigio es un milagro que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza. Ese es un prodigio. No se puede explicar. Como Lázaro, después de haber estado muerto en la tumba, ya después de 4 días. Pues ya algunos, una de las hermanas dice: apesta ya. No lo saques. Y el Señor Jesús dijo: abran la puerta, quiten la piedra.
Ahí está la tumba de Lázaro también, así como la tumba de Jesús, ahí está. Entra usted a la tumba de Jesús, Jesús no está ahí. Entra a la tumba de Lázaro, está vacía y la guardan como un recuerdo. Ahora, no digo que Lázaro no murió después, posiblemente sí, ¿verdad? Porque muchas personas que resucitaron cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, pues también murieron. El Señor Jesús fue el primero que resucitó para no morir más. Y ahí es de ya, digo. No quiten la tumba, no quiten la piedra de la tumba. El Señor le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando usted y yo creemos, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver el prodigio de parte de Dios. Era una cosa inexplicable, cómo una persona ya muerta de días podía resucitar. Las leyes naturales no podían explicar eso, pero Dios va en contra de las leyes naturales, porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que puede hacer milagros y Él puede ir en contra de las leyes sobrenaturales. Un prodigio que se llevó a cabo ahí en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, para los que están tomando notas, era un portal magnífico construido por Salomón al lado oriental del templo. Recuérdense que el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Y Zorobabel y otros vinieron a tratar de reconstruirlo. Pero en el tiempo de Herodes, él lo reconstruyó, le hizo algunos cambios al templo. Trató de ponerlo, según él, más hermoso, más bonito, para congraciarse con los judíos, porque realmente los judíos pues no lo querían. Algunos le llamaban el templo de Herodes, pero como no lo querían a Herodes, los judíos le llamaron el segundo templo. Y el segundo templo, recuerden ustedes que fue destruido. El Señor Jesús, saliendo del templo, Mateo capítulo 24, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y en el año 70 de nuestra era, el general Tito de Roma vino y destruyó todo el templo. Y todo lo que queda ahora es un muro. Se llama el muro de los lamentos, o sea, la muralla de los lamentos. Pero hay un pórtico que siempre quedó ahí en el tiempo de Jesús. Y ese era el pórtico que Salomón hizo, que con unas columnas muy hermosas. Y ahí era donde se reunían. Había otro pórtico, otra entrada, otra puerta que se llamaba La Hermosa. También ahí se reunían. El templo no se llamaba La Hermosa, era la puerta. Solamente que se llamaba La Hermosa. Y luego este otro pórtico, el pórtico de Salomón. Y fue precisamente ahí donde ellos estaban reunidos, de acuerdo al versículo 12. Que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros en el pueblo y estaban todos unánimes juntos en el pórtico de Salomón. Qué bonita administración que estos hombres hicieron. No, ellos no eran doctores graduados de la universidad de Yale o de otras universidades, ¿verdad? O de médicas y todo. No, ellos eran siervos de Dios, eran personas humildes, personas pescadores algunos, pero estas personas tenían el poder de Dios y oraban por las personas. Alabado sea su nombre. Pero, como todas las cosas, cuando algo bueno está sucediendo, siempre hay oposición. Cuando usted está haciendo algo bueno, téngalo por seguro que va a haber oposición. Hubo oposición del Sanedrín en la labor de los apóstoles. El verso siguiente, el 13, dice, por lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, ¿por qué dice por lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos? Estamos hablando, cuando dice ninguno, estamos hablando de un grupo religioso. El grupo religioso que agradaba a los del Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín?
Si usted está tomando nota, el Sanedrín eran 70 miembros y el sumo sacerdote hacían 71. El Sanedrín estaba formado por saduceos y fariseos. Es lo que ahora podríamos decir el Senado. Era el concilio máximo en Jerusalén. Era la autoridad máxima en Jerusalén. Y el sumo sacerdote. Y cuando ellos hablaban mal, degradaban a los apóstoles, los ponían en la cárcel, los azotaban. Yo me imagino que mucha gente del pueblo se inclinaba al Sanedrín. No, pues ellos tienen la autoridad. Y estos hombres que andan anunciando ahí un evangelio, ¿qué clase de doctrina es esa? Porque yo le quiero decir una cosa, al comienzo en el siglo I, siglo II, hasta el siglo III, la iglesia tuvo oposición de parte del enemigo. Muchos cristianos fueron torturados, echados al foso de los leones, quemados vivos por los romanos en el tiempo del emperador Nerón. Pero el evangelio no paró ahí. El evangelio siguió. Porque siempre hubieron hombres y mujeres valientes que compartían el mensaje de Jesucristo. Siempre hubo gente que no eran gente religiosa, eran gente sencillas, eran gente que miraban los milagros de Dios. Estas personas entonces decían, a mí no me importa lo que el Sanedrín diga. A mí no me importa lo que ese grupo religioso diga. Yo voy a alabar, o sea, voy a poner en alto a los apóstoles, porque ahí dice la palabra. Mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, el pueblo hablaba bien de ellos. Que decía gracias a Dios. Hermanos, yo pienso que esos hombres religiosos, cuando miraban los milagros de Dios, lo que tenían que hacer ellos es respaldarlos. Decirles, ustedes sigan adelante, denle. Nosotros los vamos a ayudar, los vamos a respaldar. Ustedes están haciendo algo bueno, nosotros los vamos a ayudar. Por el contrario, nosotros los vamos a apresar si ustedes siguen hablando en el nombre de Jesús. Y sí mataron a Jacobo. Y a Pedro lo iban a matar también. Pero un ángel lo sacó de la cárcel. Oposición de parte del Sanedrín. Pero yo pienso siempre en esto, hermano. Cuando hay gente que no quiere nada de Dios, hay otro grupo que quiere mucho de Dios. Cuando hay gente que dice, yo no necesito de Dios. Sí, tiene fama, tiene dinero, tiene mansión, tiene carro, tiene salud en ese momento. Yo no necesito nada de Dios. Pero llega el momento en que esa persona es atacada por una enfermedad incurable, como por ejemplo el cáncer. ¿De qué le sirve todos sus millones de dólares? De nada. Todos sus millones o billones de dólares no van a poder hacer nada por él. Porque ya se ha determinado que está en el 4º nivel del cáncer, 4th stage. Ya no se puede hacer nada. Hay mucha gente que entonces sí piensa en Dios. Pero ya es demasiado tarde. Pero hay gente sencilla, gente que tal vez no tiene fama, no tiene dinero, no tiene una mansión, no tiene carros de lujo y todo, pero son gentes que buscan a Dios de todo corazón. Y yo le digo porque yo lo he visto. Cuando he ido a las campañas en México, hay gente sencilla que buscan de todo corazón a Dios. Yo fui a una iglesia allá en Saltillo. Los hermanos me recibieron bien. Prediqué en una iglesia, prediqué en otra iglesia. Y los niños vinieron a abrazarme. Un montón de niños. Yo creo que la gente se dedica a hacer niños ahí. Pero hay un montón de niños en México. Vinieron a abrazarme los niños. Qué lindos, ¿verdad? Gente sencilla. No tienen dinero.
Están siendo extorsionados. Pero ¿sabe qué? Ellos buscan de todo corazón a Dios. Gente en Guatemala. ¿Sabe qué? En Guatemala hay grandes templos. Hay un grande templo ahí de uno de mis alumnos que yo tuve. Tiene un gran templo, como un gran estadio. Y hay gente que no tiene carro. Hay templos en las colonias, no hay estacionamiento. ¿Sabe por qué? Porque la gente viene a pie o la gente viene en buses a la iglesia. Pero en los Estados Unidos la gente tiene carro, tiene las comodidades, vive como a unas 3 cuadras del templo y dice, no vine porque no tengo gasolina para el carro. Pues, ¿y por qué no camina? Allá caminaba, ¿y por qué aquí no? Nos hemos vuelto haraganes. Cuando fui a la República del Salvador a tener una campaña, a veces uno va, hermanos, a predicar la palabra de Dios y uno sale predicado. Yo miré a una mujer, estaba lloviendo terriblemente esa noche. La campaña la habíamos tenido al aire libre, pero esa noche iba a llover. El pastor dijo, nos vamos al templo. Y nos fuimos al templo. Y una mujer, hermanos, tal vez no tenía dinero para una paraguas, una sombrilla, como le llamamos allá. Pero ella era un plástico grande y traía un niño en los brazos y vino a la iglesia debajo de la lluvia. Pero aquí, cuando está lloviendo, dice, ay, yo creo que no es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia porque está lloviendo. Yeah. Cristiano de azúcar se disuelve. Ay, está muy caliente ahora. 100 grados de temperatura, Fahrenheit. Ay, yo no voy al templo. Cristiano de chocolate se deshace. Ay, mire, les puedo decir muchas cosas. Pero la gente, cuando tuvimos la campaña en El Salvador, al aire libre, hermanos, la gente se sentaba, pusieron varias sillas así, pero los que no alcanzaron se sentaban en el zacate. Y aquí nosotros le tenemos que tener sillas acolchonadas porque dice, ay, ya me duele. Sí. Pero allá, hermanos, en el zacate se sienta la gente a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Hay hambre por la palabra. La gente pobre, ellos buscaban de Dios en este tiempo. La gente los alababa. Entonces, la pérdida del grupo religioso Sanedrín fue una ganancia para aquellos que querían de Cristo y recibieron un milagro de parte de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Dice, pueblos todos, batir las manos. Una persona dijo, a mí no me gusta ir con algunas iglesias porque ahí usan sus manos. Dice, no, pues, ¿por qué? La Biblia dice, usa tus manos. Apláudele al Señor, eso es bíblico. El crecimiento de la iglesia en sus primeros albores, hermanos, es el otro punto que quiero hablar. Miremos el crecimiento de la iglesia en los primeros albores. Yo me puse a pensar el otro día que la parte motriz de la iglesia, la que le empujó hacia adelante, fue el poder del Espíritu Santo. Verso número 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres. Que el crecimiento numérico de la iglesia del principio fue evidente. Dice que el Señor añadía a la iglesia. Fíjese que en el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Otro mensaje más dice que 5,000. Y aquí la palabra de Dios dice que aunque aquellos religiosos no se atrevían a juntarse con ellos, habían hombres y mujeres que creyeron en el Señor Jesús y el grupo aumentaba. Gran número de hombres como mujeres se estaban uniendo a la iglesia, a la causa de Jesucristo. No a la causa comunista, no a la causa socialista,
No la causa capitalista. No estamos hablando de política. Estamos hablando de la causa de Jesucristo. Se unían, dice, hombres y mujeres se unían a la iglesia. A ellos no les importaba la crítica, no les importaba que los religiosos los criticaban. Y algunos de ellos sufrieron, porque muchos cristianos sufrieron el martirio, pero ellos fueron valientes para enfrentar la lucha. Ahora vemos aquí, para terminar, ministración a los enfermos y endemoniados. Para esto vamos a los versos 15 y 16. Ministración a los enfermos y endemoniados. Verso 15 dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora nosotros vemos aquí, que cientos de personas venían, traían posiblemente a sus familiares, a sus amigos que ellos conocían, en camas y en lechos, para que al menos la sombra de Pedro los tocaran y sanaban. Pero yo siempre he pensado, no era la sombra de Pedro, era la unción. Dije hace unos minutos que el hombre no sana, pero Jesús sana. Jesús puede usarle a usted como un canal. Jesús puede usarle a usted como un instrumento para orar por alguien, para socorrer a alguien. Le contaba anoche a mi esposa que, esta mañana, que anoche tuve un sueño. Había una aglomeración de personas y entre todos, yo no sé, alguien se pasó sobre el niño, lo mató, y el niño estaba muerto. Y la madre estaba llorando, gritando, auxilio, auxilio, necesito que alguien me ayude. Miré yo y le dije a la señora, no se preocupe, voy a orar por el niño. Era más o menos como el niño de los hermanos, chiquillo el niño. Y lo agarré, oré por él, y el niño volvió a la vida. Se lo di a la mamá y le dije, gracias Dios, porque tú contestaste, y me desaparecí y me fui. La gente, hermano, lo que pasa es que quiere alabar al hombre. Ay, no, ese hermano sí, ese es un gran profeta, ese es un gran Dios. Mire, no, ese hombre sana. Como Axel Rudin. Axel Rudin se viste como Jesús, tiene el pelo hasta acá, tiene bigote, tiene su barbita, bien blanquito, y se viste de blanco y anda. Y muchas veces se quita las sandalias y anda con el sol. ¿Y por qué andas así? Porque yo tengo que hacer contacto con la tierra, dice. Y muchos lo admiran. Es un hombre que sana. Tiene una imagen de Buda a un lado y a la gente nomás los acuesta y les hace así. Y dice que lo sana. Pero yo quiero presentarles a una persona más grande que Axel Rudin. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Ese Jesús lo puede sanar a usted. Si usted está a la orilla de su cama pidiendo un milagro a Dios, Dios le puede tocar. Jesús le puede tocar. Usted está en su sala, está en su carro, está en cualquier lugar, necesita ayuda de Dios, necesita un milagro de parte de Él. El Señor Jesús llega y le va a sanar. No era la sombra de Pedro, era la unción del Espíritu Santo. El hombre no sana. Y mientras ellos ministraban sanidad divina, el poder de Dios se manifestaba, los demonios se manifestaban y echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús, y los demonios salían y la gente era sanada, y la gente, hermano, estaba feliz, estaba contenta, porque la gente no tenía que gastar con los doctores.
Porque el doctor le saca un ojo a las personas. No hay doctores aquí, no hay, ¿verdad? No, mire, usted está ahí esperando a ver cuándo llega el doctor. Está media hora esperando ahí, a veces hasta se duermen en el cuartito esperando al doctor. Al ratito llega, 5 minutos llega. Y lo toca y le hace aquí, le pone el estetoscopio y que respira profundo. Ahora deja de respirar y todo. ¿Ya? Al ratito le manda un bill. $3,000 por la visita. Pero el Señor Jesús no cobra nada. Eso es lo bueno. Él no te cobra nada, no cobra el examen, ni la sanidad tampoco. ¿Verdad? Porque ahora pues le dan prescripciones a las personas, pero es nomás son calmantes, porque no les conviene que sanen. Porque tú ya no hay negocio, ¿verdad? Pero Jesús sana. Él sana completamente. Él hace el milagro. Dice la palabra del Señor que de las ciudades vecinas las gentes traían a Jerusalén enfermos, a personas atormentadas de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Alabado sea el nombre de Dios. Nadie se regresaba a su casa y decía, no pudieron. Sí, en un tiempo no pudieron, recuerden ustedes. Cuando el hombre aquel trajo a su muchacho que le echaran fuera el demonio, no pudieron. Pero aquí estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. En el capítulo número 2 de los Hechos, ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo, habían recibido la unción, ahora tenían la autoridad de Jesús. Ahora ellos podían poner sus manos y estaban plenamente seguros de que el milagro se iba a hacer. Y eso es todo lo que se lleva, que nosotros estemos seguros del poder de Dios, que Él sí puede hacerlo. Lo que los hombres no pueden hacer, lo que la ciencia no puede hacer, el Señor Jesús lo puede hacer. Alabado sea su santo nombre. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Yo quiero orar por usted en esta mañana. Voy a estar orando por ustedes aquí en el santuario dentro de un minuto, pero yo quiero orar por las personas que están acá. Jesús puede quitarle su enfermedad. Jesús puede sanarle. Déjeme orar por usted. Ore juntamente conmigo. Padre nuestro, tú conoces la enfermedad que ha agobiado a esta persona por la cual estoy orando en este momento. Han sido algunos años, otros meses, pero para ti no hay nada imposible. Y en este momento, el mismo Jesús que sanaba en el tiempo de los apóstoles, es el mismo Jesús que estoy presentando en este momento. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesús sana a esta persona. En el nombre de Jesús, tócale, dale su milagro. En el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias, Dios los bendiga.